noches, bienvenidos a nuestro ya habitual encuentro de los viernes a esta hora, cuando el Poder Judicial, sus casos, sus protagonistas están en la mira de nuestra teleaudiencia, la teleaudiencia de Canal 13. Nuestro caso de hoy, homicidio al general Rosa Rodríguez el 10 de octubre de 1994. Acompáñenos. Antes del 10 de octubre de 1994, noticias como el caso del general Rosa Rodríguez nos venían desde el exterior en cables e informes internacionales. Desde este momento, nuestros archivos de prensa de Noticias Nacionales registraron estas imágenes y testimonios. Hasta ahora no tenemos resultado, pero seguimos estudiando los vehículos. Habíamos trasladado al departamento para someter a más peritaje, para obtener la mayor evidencia posible y tratar de dilucidar este hecho que conmociona a la población. Los de la clase política y los dirigentes políticos hemos asumido la responsabilidad ante nuestro pueblo de llevar adelante esta investigación con transparencia y coadyuvar para la dilucidación del proceso. En las fuerzas policiales, no solo en este país, en cualquier país del mundo, han ocurrido casos en que hombres de la propia fuerza se han pasado a la vereda de enfrente. Los motivos pueden ser muchos, múltiples y complejos, pero el hecho es que les puedo asegurar que sea quien sea, la justicia les va a alcanzar. Quédese con nosotros para compartir más sobre el caso del homicidio del general Rosa Rodríguez después de la pausa. Para el análisis de nuestro caso de hoy, homicidio del general Rosa Rodríguez, tenemos en nuestros estudios la presencia de la doctora Gilda de Fátima Ustaler de Justiniano, abogada del capitán Ruiz Díaz. Buenas noches para Pasos de Justicia. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la versión de la defensa en torno a todo lo ocurrido en este caso? Bueno, sería realmente muy largo dar una versión de 17 tomos, que entre paréntesis actualmente, si uno lo revisa, no encontrará una sola prueba ni indicio contra el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz, de quien estoy segura desde el 10 de octubre que es inocente, pero lo que puedo decirle es que existe una verdad jurídica y una verdad real. A la verdad real creo que no le interesa a la querella llegar. A nosotros nos ha interesado llegar a la verdad real, pero por el obstáculo que nos ha puesto constantemente la querella ejercida por Óscar Paciello, hijo, donde figura también su padre, el expresidente de la Corte, doctor Óscar Paciello, no hemos podido avanzar. Entonces hemos elegido el camino más corto, que es el de la duda. En los 17 tomos, con casi una centena de testigos e informantes, muchos de toditos, casi todos de ellos tachados, porque corresponden a la Senat y a la DINARC, o sea, eran dependientes y compañeros de Ruiz Díaz, cuyo testimonio es inválido e invalidez absoluta. No existe una sola coincidencia entre una y otra declaración. Es más, la declaración de Carlos Lugo, que iba sentado detrás del general y al lado del capitán en el momento del segundo atentado, este hombre, este señor que desde mi óptica tendría que haber estado procesado, declaró en 3 oportunidades, y las 3 oportunidades
se desdijo, es decir, se confundió o dijo 3 veces, mintió en las partes esenciales. En un primer momento, por ejemplo, dice que el capitán estaba vestido de traje, que el general tuvo 3 disparos, de parte del capitán. En el segundo ya habla de 2 disparos y en la tercera oportunidad me sale con 1 solo disparo y que el capitán se autoeliminó o quería autoeliminarse. Pero lo único que yo puedo decir que no todo está perdido con relación a que la querella nunca quiere saber la verdad y pone obstáculo a todo. Porque si el juez resuelve llevar a cabo la tan deseosa autopsia del occiso general y la realización de la reconstrucción de los hechos según la versión que nosotros tenemos por las testificales que existen de personas que tampoco Paciello quiere que declaren el expediente y por lo visto también la policía, porque es el primer caso grave donde no existe parte policial y donde no se tomaron los nombres de los testigos presenciales del hecho, a excepción del señor Galli, que se desdijo a su declaración, pero que declaró perfectamente lo mismo que dijo el capitán. Yo creo que con esas 2 diligencias que nos son negadas constantemente, especialmente la autopsia, se va a llegar a la absoluta realidad de que el capitán es inocente. Pero quiera entenderse, le guste o no le guste a los familiares del general, que así como están las cosas, este caso va camino a lo pareí. Nunca se va a llegar a la verdad real, pero sí a la demostración absoluta que el capitán es inocente. ¿Qué puede traer, qué dato o qué conclusión puede traer la autopsia? La autopsia es muy importante porque las argumentaciones que utilizan los médicos forenses y la querella son absolutamente erradas y por lo visto, con el respeto que me merece mi colega y el forense, no conocen lo que es una autopsia, porque una autopsia es la apertura del cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Existen testimonios de personas que fueron desgravados y agregados al expediente, cuyos testimonios aún no se tienen en actas, de que el general habría recibido más de un disparo. Además, existe un testimonio del doctor Fox que agregó una carpeta donde dice que declara un médico ante la CDI de que fue el primero que atiende al general y que la herida que él mismo tenía podía ingresar fácilmente el dedo índice. Es decir, de que si puede ingresar el dedo índice dentro de esa herida, no podía ser jamás la 635, puesto que la 635 puede dejar solamente una huella donde penetraría solamente la yema del dedo meñique. Además, es de vital importancia tener en cuenta de que la autopsia es importante porque si la bala provino de una misma arma y debe ser una bala explosiva, si provino de una misma arma y el capitán, en el improbable caso que sea él el culpable, utilizó él esa arma, él tiene 2 balas alojadas en la cabeza y él no tuvo desprendimiento de la masa encefálica. Sin embargo, ¿cómo se explica de que el general haya tenido desprendimiento de la masa encefálica? Y eso es justamente lo que nosotros queremos probar. Los médicos dicen que en este momento todo estará derretido y ya no se podrá obtener nada, pero parece que es ridícula la respuesta, porque el cráneo no puede estar derretido, pero a pasar del tiempo y pasando como ellos están haciendo, desde luego que una persona va a un estado de putrefacción. Me decía que se puede llegar a la conclusión de que el capitán Ruiz Díaz es inocente, pero que la verdad real nunca se va a saber. ¿Dónde está la verdad real? La verdad real está escondida. Y voy a explicar por qué el capitán siempre dice yo soy inocente, pero no puede decir quién disparó al general. El primero que tuvo el golpe, el primero que queda desvanecido, es el capitán Ruiz Díaz.
Así que lo único que él pudo ver es lo que declaró, ¿verdad? Que hace una vuelta, este gesto, al lado estaba Lugo y parado detrás de él otra persona, y desde ese momento para él siente una especie de desvanecimiento, a tal punto que él no recuerda si primero recibió el balazo, si primero recibió el golpe de 15 centímetros en la cabeza, porque es importante que sepa usted y la opinión pública que el capitán Ruiz Díaz, en esa oscura piecita donde está guardando reclusión sin poder salir hace más de un año, él tiene alojada en la cabeza 2 balas, una sin orificio de salida, ¿verdad? O sea, por eso están alojadas, desde luego. Tiene una penetrada en esta parte y la otra en esta parte superior, lo cual con un peritaje se demostrará que jamás, nunca una persona que se va a suicidar va a hacer esto para eliminarse. Si existe una persona arriba y otra persona abajo que tendría que por lo menos hacer, él dice que hizo un manoteo, pero yo me pregunto, si una persona hace 1, 2, 3, 4, 5, agarra una metralleta, hace esto, después encima se golpea el pecho, se golpea el ojo izquierdo, entonces lo otro que pasa, como siempre digo, era una comparsa, no eran escoltas, estaban aplaudiendo. Sin embargo, esas personas que iban acompañando al general fueron los hijos mimados del comandante en jefe, porque inmediatamente ellos fueron llevados en primer lugar a la Senat. Es comunicado en primer lugar el general Lino Oviedo por la persona que llevó el maletín, y a la viuda le informa de los hechos nada más y nada menos que el hoy capitán Carlos Lugo, que iba sentado al lado del capitán Ruiz Díaz, es decir, atrás de... Sí, después de la pausa y de compartir juntos muchos más datos de este caso, vamos a volver con algunas otras incógnitas, como el maletín desaparecido y reaparecido, con solo Dios sabe qué cosas había adentro, y no sabemos si existían esas cosas al momento de ser devuelto por el presidente de la República. Después de la pausa seguimos con mucho más del caso del homicidio del general Rosa Rodríguez y de todo este recuento periodístico que realizamos para usted aquí en Pasos de Justicia. Siga acompañándonos. Conversamos con el doctor Óscar Paciello, hijo, abogado de los familiares del general Rosa Rodríguez, y él nos contó esto para Pasos de Justicia. Bueno, la secuencia de los hechos ocurridos el 10 de octubre es la siguiente. El general Rosa Rodríguez, en compañía de su chofer, deja a su hija María Judith en la puerta de atrás del Colegio Internacional sobre la calle José Verges, y en ese momento, cuando se está bajando la hija, estando en el patio del colegio, más de 40 alumnos que podrían haber sido parientes nuestros, se producen 3 disparos de escopeta provenientes de una camioneta con las mismas características y que después se demostró es propiedad de Juan Emiliano Ruiz Díaz. Esta camioneta se da a la fuga. Posteriormente se presentan en el lugar las fuerzas de seguridad de DINAR, SENAT, ante el pedido de auxilio del general Rodríguez, y a las 7:40 aproximadamente el general Rodríguez solicita que el jeep, acompañado de 2 escoltas de las fuerzas especiales, lo acompañen, y llama al capitán Ruiz Díaz a que vaya con él. Según la declaración, en el trayecto el capitán Ruiz Díaz, el general Rodríguez ordena que se dirijan a la Guardia Presidencial. En ese interín, el capitán Ruiz Díaz extrae una pistola calibre 6.35 que tenía en su poder, que acostumbraba a portarla siempre, según se ha probado también en el expediente, y dispara en contra del general Rosa Rodríguez para posteriormente intentar pegarse un tiro, que es evitado esta segunda situación en el manotazo que le pega el capitán Lugo. Indudablemente otras personas necesariamente van a tener que ser involucradas en el proceso, y corresponde que así sea porque son responsables.
En el primer atentado es imposible que el capitán Ruiz Díaz haya manejado y disparado. Necesariamente debió contar con el auxilio de otra gente. Pero nosotros consideramos que esto es parte de un complot en el que estaba metido mucha gente, de ahí el interés de algunos en el maletín, de ahí que se haya registrado inclusive un hecho hasta violento en el estacionamiento del edificio Terranova, donde fue a estacionar Ruiz Díaz la camioneta, entre los agentes de la DEA y gente de la DINAR, los agentes especiales, ¿verdad? Entonces, necesariamente vamos a llegar a involucrar a más gente en este proceso. Te repito, de que hay gente que está, todavía no tiene muy clara su situación, que ya ha sido llamada a declarar y hay cosas que no coinciden y por lo tanto esas contradicciones van a obligar a que estos sean procesados. Y en relación a Ruiz Díaz, te vuelvo a repetir, se va a llegar a la condena no porque se tenga que llegar a condenarlo, sino porque las pruebas que ya se han producido en el expediente lo condenan. Esto obedecía a un propósito, a un complot largamente orquestado, como te dije. Se recordarán de que a principios del año 94, cuando el general Rodríguez accede a la Senat, empieza una serie de problemas dentro de la institución. Lo acusan de acoso sexual, se produce un sumario, es público que la agencia o los agentes de la DEA norteamericana no estaban de acuerdo con la figura de Rodríguez dentro de la Senat. Eso es de público conocimiento. En varias ocasiones se solicitó su cambio. Y después desaparece Rosa Rodríguez y se calma todo. Todos somos conscientes de que este atentado ha beneficiado, sin lugar a dudas, a la gente que está ligada al narcotráfico, hayan o no tenido participación directa en este hecho, porque cualquier cisma, cualquier problema que se genere en el adversario, que sería la institución que los combate, les da un margen de tiempo en el que van a desarrollar sus actividades tranquilamente. Es de público conocimiento que había gente que no quería que siga Rosa Rodríguez al frente de la Senat. No digo con eso lo querían matar, pero no querían que siga. Entonces también le beneficia esta situación. Lo hemos advertido a través de nuestros programas que muchas veces, casi siempre, no se puede llegar en un expediente a la verdad real. Y hoy, en este caso que nos toca muy de cerca, un caso que realmente fue importante porque inaugura un esquema de convivencia especial en el Paraguay. Por primera vez, un atentado a un paraguayo, con involucrados paraguayos, con temas paraguayos y con ingredientes tal vez extranjeros. Continuando con el análisis aquí en nuestros estudios con la doctora Gilda de Justiniano, ¿qué pasó con el maletín? El maletín este que aparece, desaparece, ¿por qué el maletín lo devuelve el presidente de la República? Bueno, tocando el tema del presidente de la República y haciendo ya una síntesis de la pregunta anterior que nos hicimos, ahí va mi respuesta. No existe interés de nadie, de la justicia, del gobierno ni del poder legislativo de llegar a la verdad real, a tal punto de que la CBI no tiene conclusión. El presidente de la República hasta hoy no ha contestado las preguntas al juez que le ha formulado el juez de la causa. Hasta hoy el presidente de la República no ordena que se dé al capitán Ruiz Díaz el derecho de caminar y hacer ejercicio físico al aire libre, teniendo esto una violación directa contra los derechos humanos. Y además el propio presidente de la República, conjuntamente con Elba Recalde, han realizado una de las llamadas mini operaciones encubiertas,
ni dinero de por medio, que fue muy publicitado para tratar de encontrar a los verdaderos culpables del asesinato de Rosa Rodríguez. Entonces, eso quiere decir de que es todo es un escándalo. Por un lado se lo está teniendo en una jaula al capitán Ruiz Díaz y por otro lado el presidente y una legisladora están tratando de buscar la verdad real, y el hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exministro del general Andrés Rodríguez, a quien yo personalmente creo que está involucrado en este caso conjuntamente con los de la DEA, quienes en forma misteriosa y llamativa fueron detrás del maletín del general al edificio Terranova, donde solían ir tanto el general como el capitán en horas diferentes, pero nunca los de la DEA, y eso llama mucho la atención, el interés por el maletín. Ese maletín lo ha retirado un agente de la Senat, y lo primero que hizo, según él, es comunicarle al general Lino César Oviedo, y después resulta que se entregó eso supuestamente a la justicia militar, donde estaba Evaristo González, ya como titular de la Senat interino, ayudante muy cercano también del general Rodríguez. Y el tema del maletín, como te digo, es la verdad una verdadera ensalada que a la querella jamás le importó. Y si es que existió o no existió algo en ese maletín, yo te puedo asegurar que sí existía algo en ese maletín. Por eso es que la propia esposa quería saber del maletín. Y ella jamás le dijo a Robert Riddler y Carlos Walter que fueran a buscar ese maletín, a tal punto que ellos casi se pegaron a fuerza de puño con gente que estaba en el edificio Terranova, porque no le querían entregar lo que había dentro de la camioneta o dentro del edificio, lo cual demuestra que había un interés de estos norteamericanos de lo que había dentro del maletín. Y también quiere decir de que ahí había algo, porque el general Rosa Rodríguez, que según mi cliente era una excelente persona que buscaba la verdad, como la viuda también dijo, que estaba detrás de un estudio muy profundo. ¿Tenía una entrevista esa mañana con el presidente de la República? Sí, así es. Tenía una entrevista esa mañana con el presidente de la República. Por eso que a mí me parece, no sé, infantil culparle al capitán Ruiz Díaz por un supuesto faltante de dinero. Si él lo quería matar, lo iba a matar en su despacho ese día que estuvieron discutiendo el sábado, y se iba a suicidar en ese momento. ¿Por qué iba a estar esperando justamente el día lunes y aparentar un crimen tipo Shakespeare, tipo pasional, en plena calle, en un lugar público donde todo el mundo ve? Eso no fue así, eso es mentira. Y además, te vuelvo a repetir, no existe. En un momento dado, el vicepresidente de la República había manifestado en un acto litúrgico que para el gobierno el capitán Ruiz Díaz es el culpable. Entonces, todas estas cosas te dan la pauta de que a nadie le interesa, de que ni siquiera a los norteamericanos les interesa, porque bien que ellos enseguida vinieron y les retiraron a los agentes de la DEA, quienes están con muchos indicios y presunciones como para que estén procesados en este expediente. Es decir, que esto es toda una confabulación, y llegar a la verdad real es un imposible, a no ser que haya un milagro, porque el sumario está aún abierto para que siga el proceso. Incluso hay un pedido para el desafuero del general Andrés Rodríguez, quien figuraba al primero de la lista, contra dictamen de la querella. Sin embargo, la señora del general a los gritos dice que él tiene algo que ver y no se lo querella. Y hay un dictamen fiscal recomendando que se dé lugar a dicha petición. En relación al maletín se han tejido 1000 conjeturas, y es indudable que cuenta con una importancia tremenda dentro del hecho que estamos investigando. ¿Por qué digo tremenda la importancia? Porque todo el mundo de repente intentó llegar al maletín. Consta en autos que los americanos, agentes de la DEA, Robert Riddler y Carlos Walters, intentaron recuperar el maletín. Yo no puedo decirte qué contenía, qué se sacó del maletín, qué no contenía, o si es pura imaginación, porque cuando el maletín llega a manos del juzgado, con el detalle de lo que hay dentro, no encontramos ya nada que pueda encaminar a la investigación del porqué de la muerte del general Rodríguez. Pero el interés que han tenido los americanos en este objeto
nos permite suponer con fundadas razones de que era muy importante y que podría haber sido uno de los móviles del atentado. ¿3 testigos presenciales del hecho? Más de 3 testigos presenciales del hecho. Ahora que yo conozca, 2 murieron y una está en Canadá. ¿Y esos muertos murieron de muerte natural o bajo? El que yo conozco, no. Al que yo conozco y no puedo dar a luz, no murió de muerte natural, lo mataron. Pero la madre conoce todo y ya llegará el momento que le pase el miedo y que vaya a declarar. Tenemos 20 días cuando se dé la suspensión del término. Y el otro lo denunció la misma Elba Recalde en un programa radial de que había muerto. Y la otra, que es la que a mí me ha llamado ese día, ese 10 de octubre del 94, por eso sé que estoy defendiéndole a una persona absolutamente inocente, me ha dado su versión y yo desde el primer momento, no sé por qué, tal vez por mi antecedente de mis padres, dije, esto es cosa del narcotráfico. En esto está metido la persona que mencioné recientemente, es decir, el general, el vitalicio, bueno, el señor Andrés Rodríguez. A mí no me cabe la menor duda de que este señor tiene algo que ver y por todas las cosas que están ocurriendo con el capitán, que no se lo deja hablar ni siquiera con la prensa, estos 2 testigos muertos y esta testigo que fue corriendo prácticamente ahora a Canadá. No obstante, sabía Óscar Paciello, hijo, sabía el anterior defensor, sabía el juez, porque yo concurrí ante un miembro de la corte del entonces a contarle de la versión de esta chica que había visto los hechos y que yo conozco perfectamente su versión, que es un sexto hombre, una persona, las fisonomías, todo sé, tengo grabado en mi mente lo que me ha manifestado. Pero esa chica hoy está en Canadá y hasta hoy no sé de ella. Solamente un milagro hará que ella vuelva. Dentro del proceso propiamente dicho, la discusión con la defensa es limitadísima. La defensa se ha encargado de decir, en términos vulgares, yo no fui, y punto. Hay un 6º hombre que fue el causante, nada más. Todo el resto de lo aportado por la defensa se encamina a tratar de involucrar a otra gente dentro del proceso y desviar el curso de atención de la investigación. No hemos encontrado ninguna prueba que se encamine a demostrar la inocencia de Ruiz Díaz. Entonces es un tanto difícil discutir sobre ese punto, porque como te dije al principio, la defensa, antes que de intentar demostrar la inocencia, intenta demostrar o pregona culpabilidad de terceros y endilga a la representación de la querella cierta desidia, cosa que no es tal. Y para demostrarte que siempre tuvimos deseos de llegar a la verdad real, pedimos la autopsia, pedimos la reconstrucción y pedimos la declaración de las personas que vieron, que no están involucradas, que son que no son de la Senat ni la DINAR, y no se nos da lugar. Entonces, ¿cómo podemos? Tal es así que una vez conseguimos que declare Andrés Florentín, un joven que declaró por Radio Cardinal, y al día siguiente en la prensa, en forma maliciosa, en un diario capitalino, me sacan en recuadro, se encontró al 6º hombre, Andrés Florentín. Desde luego, este muchacho dice, yo doctora, discúlpeme, pero me voy a decir que es una equivocación de persona. El tema de la autopsia, de exhumación y autopsia, que ahora vuelve a plantearse. Y digo llamativo porque, en primer lugar, el general Rosa Rodríguez llegó con vida a la sala de operaciones del Sanatorio Americano. Es decir, su deceso se produjo estando atendido por los médicos y por su propio hijo, que estuvo participando del acto como estudiante del último curso de medicina. Presenció la causa de la muerte del general Rodríguez, harto conocida. Se conoce perfectamente que fue a consecuencia del disparo proveniente de una pistola. Entonces, ¿qué sentido tendría la autopsia cuando que la causa es
perfectamente conocida, ninguna. Gilda, muchas gracias por compartir estos minutos. El caso no se puede agotar en este tiempo, pero ojalá muy pronto podamos compartir nuevamente este momento y encontrar una conclusión distinta, un norte distinto para que tu defendido, las víctimas, todos puedan sentir que se hizo justicia realmente. Yo creo que tus palabras son realmente bellas y es mi ideal, pero creo que en este caso solamente la mano de Dios hará que eso suceda. Yo comparto con las víctimas lo que ellos pasaron, porque yo pasé desde muy chica y lo tengo entre ceja y ceja, la persona que hizo aquel triste episodio de la muerte de mis padres, y sé lo que deben estar pasando. Pero así como están las cosas, con este gobierno corrupto y con estas autoridades corruptas que tenemos, creo que no se va a hacer justicia. Por eso nosotros esperamos en el Señor, porque estamos seguros de que el capitán Ruiz Díaz es inocente. Lo que queremos es la verdad real y creo que el pueblo va a juzgar. Te agradezco desde ya por tu invitación. Después de la pausa seguimos con mucho más de este caso que realmente conmovió fuertemente a nuestra sociedad y que hoy, después del fin de nuestro programa, usted, a través de su opinión, podrá también ser un juez de este mismo caso. Análisis del caso del homicidio del general Rosa Rodríguez el 10 de octubre de 1994 para dar paso a nuestro tema electoral de la jornada, delitos electorales. Se conoce como delito electoral aquellas violaciones que se cometen al Código Electoral. Evidentemente, los delitos se pueden perpetrar en el momento de las inscripciones, el periodo de inscripciones o en el periodo electoral propiamente dicho. Se entiende electoral en la etapa preelectoral, prevotación se entiende esto, en la etapa electoral o votación, y postelectoral, terminar las votaciones. La apacible mañana del lunes 10 de octubre de 1994 se vio repentinamente violentada cuando en las inmediaciones del Colegio Internacional retumbaron varias descargas de escopeta. Las balas asesinas iban dirigidas al general Ramón Rosa Rodríguez, director ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas, quien acababa de bajar a su hija frente al acceso de la institución. Sin embargo, los perdigones alcanzaron de lleno a su chofer, causándole graves heridas, mientras el militar solo sufrió lesiones leves. Pero en un segundo episodio casi inverosímil, hieren grave y mortalmente a Rodríguez. En estas mismas circunstancias también resulta herido el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz, quien acompañaba a su jefe junto a otros militares a la escolta presidencial a bordo de un jeep de la Senat. Los primeros datos indicaban que el subordinado disparó contra su superior para luego intentar autoeliminarse. Los heridos permanecen en el hospital militar bajo estrictas medidas de seguridad. El general Rodríguez es trasladado a otro nosocomio donde al mediodía de ese lunes se confirma su deceso. La muerte por encargo adquiere notoriedad, mientras tanto con sus ropas aún ensangrentadas y con fuerte custodia policial, los suboficiales Genaro Méndez, Miguel Sanabria y el teniente Luis Lugo, testigos del segundo atentado, brindan su versión a Guasmosi. Horas más tarde, dos ministros del Poder Ejecutivo confirman que la muerte del titular de la Senat presenta al narcotráfico como trasfondo. La hipótesis de que el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz fue el que disparó a Rodríguez y posterior intento de suicidarse se acentúa con el correr de las horas. Cercano al mediodía, las fuerzas antidrogas, en la búsqueda de los implicados, allanan un edificio del departamento alquilado por el principal sospechoso, el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz. Se ubica en el subsuelo la camioneta que fuera utilizada para el primer atentado. Igualmente, se requisan la escopeta homicida, un pasamontañas y un manojo de llaves de la Senat. Una hora después, el presidente Guasmosi nombra como secretario interino de la Senat al general Juan Evaristo González Maldonado.
En otro allanamiento del departamento del capitán Ruiz Díaz, se incauta un verdadero arsenal de armas de guerra y miles de proyectiles, inclusive una granada de mano. Como móvil del crimen se menciona en círculos policiales un faltante de más de 50 millones de guaraníes de las arcas de la SENAT, robo atribuido al capitán Ruiz Díaz y cuyas evidencias esa tarde debían ser entregadas por el general fallecido al presidente Guasmosy. El juez de turno llega esa misma noche al hospital militar y en una audiencia informativa, el capitán Ruiz Díaz niega sin embargo haber disparado contra su superior, aunque incurre en innúmeras contradicciones. Líderes de partidos políticos, sin ser parte en el proceso, participan en la audiencia en carácter de observadores. Aparece en escena un personaje que varía el rumbo de las investigaciones, un ciudadano brasileño identificado luego como Clovis Antônio Catafesta Armiliato. Se hallaba virtualmente secuestrado y recluido en dependencias de la DINAR. Ante parlamentarios, relata detalles de un gigantesco operativo de tráfico de drogas. Ante un juez del crimen, ratifica que el último cargamento ingresado de los Estados Unidos de América por la banda de traficantes fue de 756 kilos de cocaína que pasó por nuestro territorio. La DEA asegura que el cargamento no era sino parte de un operativo encubierto para conocer las rutas del narcotráfico en Sudamérica. Llamado por la justicia, el brasileño fue llevado encapuchado y fuertemente custodiado. Durante su prolongado interrogatorio, sin embargo, cubre con un manto de sombras, dudas y contradicciones sobre su presunta vinculación al submundo del narcotráfico en Paraguay y con el atentado criminal. Aparece otro móvil del asesinato. El general Rodríguez contaba con importantes datos sobre los poderosos y acaudalados que dominan el tráfico en nuestro país. El día en que inhuman los restos del jefe de antidrogas, su hijo lo despide diciendo que la muerte de su padre es una herencia del Paraguay actual. En el emotivo despido piden eficiencia en las luchas contra las drogas. Los testigos que estuvieron en el jeep acusan al capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz ante el juez Atilio Rodríguez de haber sido el autor material del alevoso crimen. Mientras tanto, la Policía de Investigaciones prosigue con su labor, dificultada ante los innumerables inconvenientes para munirse de todos los elementos necesarios para una tarea eficaz. Por orden superior, no se entrega a la policía la bala homicida y otras diligencias fundamentales no pudieron ser practicadas. Inclusive el juez de turno recién tuvo conocimiento de los hechos luego de haber transcurrido más de una hora del atentado. Un mundo de incógnitas rodea el asesinato. No se hacen los estudios balísticos y la autopsia. El ángulo del disparo tampoco es develado. Surge otro presunto móvil del crimen, las denominadas operaciones vigiladas. El general Rodríguez habría tenido acceso a informaciones que confirmarían el desvío de la droga resultado de estas entregas controladas. La versión de que Rodríguez fue muerto por encargo comienza a crecer ante las revelaciones del comisario Publio Fretes de que el capitán Ruiz Díaz llevó consigo el arma homicida hasta el hospital. Con esto comienzan a descartar la teoría del intento de suicidio. Se suma a esta situación el hallazgo de varias vainillas vacías en el interior del vehículo donde ocurrió el segundo atentado. Versiones contradictorias generan incertidumbres sobre la salud del capitán Ruiz Díaz luego de ser sometido a una cirugía. A pesar de que la operación fue calificada de exitosa, los profesionales afirman de que en caso de extraer el proyectil podría surgir un tipo de infección cerebral. Interina el juez Atilio Rodríguez, decreta la detención del indiciado. Su abogado defensor denuncia varias irregularidades en el proceso y anuncia la petición de nulidad de varias diligencias. Ese mismo día es remitido a la justicia un frasco lacrado conteniendo el proyectil de bajo calibre extraído de la masa encefálica del extinto general. La policía de balística analiza la bala, el arma homicida y otras evidencias en el laboratorio central del Departamento de Investigaciones. Llevado ante la justicia, uno de los agentes de la SENAT deslinda su responsabilidad en el atentado, pero afirma que el general Rodríguez tenía consigo varios documentos comprometedores sobre las operaciones realizadas últimamente en la lucha contra el narcotráfico en cooperación con la DEA norteamericana. El brasileño Clovis Antônio Catafesta Armiliato nuevamente aparece en la noticia
cuando en un careo con legisladores y jueces niega toda vinculación con agentes antinarcóticos y la existencia de pistas clandestinas en territorio chaqueño. Sin embargo, un equipo periodístico de la red privada de comunicación, en base a los primeros datos aportados por el misterioso brasileño, comprueban fehacientemente la existencia de estos aeródromos. El atentado contra el general Rodríguez genera una psicosis colectiva. Llamadas anónimas alertan sobre la supuesta existencia de elementos explosivos en el colegio Dante Alighieri, donde cursan estudios los hijos del capitán Ruiz Díaz. Igualmente, el estudio jurídico del titular de la DINAR es escenario de un aparatoso despliegue policial ante otra amenaza de bomba. La presidencia aclara que todos los servicios del Estado están abocados a la tarea de investigación. En el ámbito judicial se peticiona informe a la Embajada de los Estados Unidos de América sobre la cantidad de droga transportada a través de nuestro territorio en el marco de las operaciones vigiladas. Altos mandos policiales son llamados para los próximos días a aportar mayores datos. La policía se indica como autores materiales del primer atentado a 2 agentes especiales de la SENAD, Miguel Ángel Berni y Pedro Rodas Benítez, quienes por disposición del comando en jefe permanecen recluidos en unidades militares. El laboratorio forense podrá determinar a quién pertenece el pelo encontrado en el pasamontañas que se halló en la camioneta del capitán Ruiz Díaz y que puede dar una pista segura sobre el autor del primer atentado. Hasta el momento, 9 personas se hallan detenidas en relación al atentado. El capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz, quien evoluciona favorablemente en el hospital militar. Los agentes especiales Miguel Ángel Berni, Pedro Rodas Benítez, Miguel Sanabria, Genaro Méndez, así como el teniente Luis Lugo de los Santos González, chofer de la familia Rodríguez, Clovis Antonio Catafesta, recluido en la DINAR, Jorge Aurelio González, chofer del capitán Ruiz Díaz. Medias verdades, datos develados en forma incompleta y personajes que van surgiendo al ritmo de las investigaciones configuran el incierto panorama. De todo esto, una sola prueba puede sacarse en limpio. Las ramificaciones del narcoterrorismo fueron enraizadas en el país e interín se suman las evidencias. Se va cerrando el círculo de la cadena formada por los involucrados. La justicia tiene la grave misión de dar a cada uno lo suyo. En el caso y con las posiciones que presentamos de cada una de las partes en juicio, usted podrá sacar su propia conclusión y declarar culpables e inocentes, en este caso terrible en relación a un montón de temas. Involucrados extranjeros, muertos paraguayos, inauguración de un esquema de terrorismo en Paraguay bajo el velo del narcotráfico. Ojalá que el caso del general Rosa Rodríguez sea el primero y el último que involucre intereses tan caros y sobre todo que todos reciban justicia. El próximo viernes, a esta hora, acompáñenos porque nuevamente estaremos dando pasos de justicia aquí en Canal 13.